Muy buena gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Bianca Palermo. Me recibí de médica en la Fundación Barceló en diciembre del 2021. Desde hace unos cuantos años trabajo como profesora de diferentes materias de la carrera de medicina y hoy les traigo una clase de patología sobre injuria celular. Bien, voy a comenzar a compartirles acá la pantalla para que puedan ver el cuadro de las clases. Bien, entonces, para poder hablar de qué es la injuria o la lesión celular, primero vamos a tener que definir algunos conceptos. Bien, vamos a ver que cuando mi célula se encuentra en un estado, digamos, normal, en un estado en donde está todo equilibrado en mi organismo, un estado de salud, bien, vamos a llamar a todo este estado de homeostasis, bien, que es el estado obviamente ideal para mi organismo y es el que obviamente todos nos gustaría estar eternamente porque cuando estoy en un estado de homeostasis, obviamente no presento justamente patologías, ¿sí? Porque todo está funcionando perfectamente equilibrado y como debería. ¿Bien? Ahora, vamos a denominar también al trofismo justamente como justamente el crecimiento, ¿bien? Y la nutrición normal y adecuada y esperada de cada una de las células, ¿bien? Cuando hablemos de distrofias, vamos a hablar de justamente nutriciones y crecimientos inadecuados, ¿bien? Para la célula o alterados de esta célula, ¿bien? Entonces, vamos a ver que esta célula que está en un estado normal, en un estado de homeostasis, en todo momento está sufriendo, obviamente, pequeños estrés, ¿bien? ¿Por qué? Porque cualquier cosa, bien, que puede suceder en mi día a día, bien, ya sean cosas que me estresen de mi entorno o estamos hablando también de estreses celulares, bien, puede generar que mi célula justamente deje de estar en ese estado ideal de homeostasis, bien. Cuando esto ocurre, podemos tener dos caminos que ese estrés, que eso que está sucediendo allá afuera, sea leve, entonces me lleve a que mi célula pueda adaptarse a ese estrés y por lo tanto sobrevivir, ¿bien? O puede ser que eso que está sacándome de esa homeostasis, ¿bien? De ese estado saludable, sea tan grave que me lleve a una lesión celular, ¿bien? Entonces, para esto les voy a traer un cuadrito que es espectacular para que podamos entenderlo. Fíjense, cuando mi célula se encuentra en este estado normal, es como yo les decía recién, se encuentra en homeostasis. ¿Bien? Si mi célula sufre un estrés, en general, tiene mecanismos que la ayudan a adaptarse a ese estrés para poder sobrevivir. Obviamente a mi célula le interesa poder sobrevivir. Si cada vez que algún estrés aparece para mi célula muere directamente, imagínense que nuestra vida sería muy corta, ¿bien? Porque hay constantemente cosas que estresan a las células, ¿bien? Entonces, en general, ¿sí? Nosotros tenemos mecanismos que le permiten a la célula adaptarse y sobrevivir, ¿bien? Ahora, cuando esos estímulos, bien, externos que pueden venir o internos, bien, vamos a denominarlos eh, agentes, ¿bien? Estos agentes pueden ser tanto fisiológicos como, por ejemplo, un embarazo. Imagínense que eso, obviamente, es algo que para mi célula o para un montón de tejidos o de órganos de mi organismo va a ser súper estresante, ¿bien? O pueden ser también agentes patológicos, es decir, cosas que directamente me vayan a generar algo malo, una patología, bien, dentro de mi célula, en mi célula. Estos agentes patógenos pueden ser tanto endógenos, cosas propias de mi organismo, o pueden ser también exógenos, ¿bien? Cuando estos estímulos nocivos sean, estos estímulos patológicos sean muy graves, ¿bien? Se va a dar la lesión celular. O cuando mi célula no logra adaptarse,
justamente, bien, cuando estos estímulos superen la capacidad de adaptación de mi célula, se va a terminar dando la lesión o injuria celular, ¿bien? Cuando esta lesión o injuria es leve, es transitoria, ¿por qué? Porque capaz que el estímulo, digamos, apareció y luego se fue, viene el estímulo patológico, por ejemplo, la falta de oxígeno, tuve durante unos minutos, pero luego el estímulo se retiró, ¿bien? Vamos a ver que la lesión es reversible, es decir, mi célula tuvo una lesión, pero tiene la capacidad de poder arreglarlo para sobrevivir. Entonces va a ser una lesión reversible. Y el resultado va a ser que mi célula va a lograr volver a estar en este estado de homeostasis, en este estado normal y esperado. Ahora, cuando esa lesión celular sea muy grave o cuando el estímulo patológico, bien, sea muy grave o sea de manera persistente, vamos a ver que se llega a lo que es la lesión irreversible. La lesión irreversible es cuando ya mi célula no logra poder sobrevivir básicamente a esta lesión y termina muriendo, ¿bien? Esta muerte puede ser a través de dos mecanismos, de una necrosis o de una apoptosis. Bien, vamos a hablar de estos dos mecanismos en un rato porque son bien diferentes uno de otro, pese a que en los dos tenemos muerte celular. Bien, ahora sí, entonces vamos a empezar a definir un poco a estas lesiones, primero reversibles. Bien, vamos a hablar de aquellas en las cuales mi célula logra sobrevivir, que sería el final feliz del cuento. Bien, en las lesiones lesión reversible, estoy hablando como APU, ahí va, lesión reversible, bien. Vamos a ver que a ese estímulo, bien patológico, endógeno o exógeno que llega, se lo va a llamar noxa, bien, al estímulo patológico se lo llama noxa. Ahora, estas noxas pueden ser de lo que quieran, pueden ser noxas físicas, como por ejemplo que yo me golpee, que yo me corte, pueden ser noxas químicas, por ejemplo que lavandina, por ejemplo 80 cosas, sustancias, bien, pueden ser lesiones también biológicas a partir de diferentes tipos de patógenos, bien, que me terminen generando lesiones. Entonces, cuando la lesión es reversible, vamos a decir que la noxa es subletal, justamente porque no me termina de matar a la célula, bien, es subletal. Cuando esta noxa subletal llega, en general mi célula, ¿qué es lo que va a comenzar a ocurrir? Esa lesión reversible, ¿por qué ocurre? Porque comienza a haber entrada de sodio adentro de la célula, ¿bien? Porque se empieza a dañar la bomba de sodio, ¿bien? El sodio consecuentemente arrastra agua, ¿bien? Todo esto hace que mi citoplasma empiece con una tumefacción, ¿bien? Además de esto, probablemente, como empiezo a tener problemas con las mitocondrias, empiezo a tener una hipoxia celular. Entonces, fíjense, estos son algunos cambios que comienzan a ocurrir ante la aparición de esta noxa subletal. Ahora, por suerte, tenemos justamente mecanismos que me van a permitir adaptarme para poder sobrevivir a esta noxa, ¿bien? Los mecanismos adaptativos que van a tener las células son, por ejemplo, la atrofia, ¿bien? La atrofia es la disminución del tamaño celular. En general, ¿por qué? Porque hay pérdida de la sustancia celular. En general, lo primero que se van a perder son proteínas, ¿bien? En general, lo primero que se pierden son proteínas. Para poder disminuir su tamaño celular, la atrofia va a necesitar de otro mecanismo que es la autofagia. Auto significa de propio, bien, fagia significa de comer. En la autofagia, la célula se come a sí misma. ¿Cómo es esto? Se empiezan a eliminar, bien, ciertas organelas que ya están medio viejitas, que ya no son tan necesarias, que tengo en mucha cantidad. ¿Para qué? Para poder ir disminuyendo el tamaño celular y de esta manera lograr sobrevivir a esa noxa subletal. ¿Bien?
Lo otro que podemos encontrar es la hipertrofia. En la hipertrofia yo tengo aumento del tamaño celular, ¿bien? En general, ¿por qué? Justamente sería lo contrario, por aumento de la síntesis proteica. Si en la atrofia yo pierdo proteínas, si yo quiero ganar tamaño, entonces voy a tener que aumentar la cantidad de proteínas. Entonces aumenta la síntesis proteica y con eso yo logro justamente aumentar el tamaño celular. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, ¿bien? Y yo me mato haciendo bíceps, yo le estoy generando un estrés a mi célula. ¿Por qué? Porque esa célula muscular, en vez de justamente flexionarse o contraerse, bien, que el músculo se flexione o que mi fibra se contraiga para hacer movimientos normales, yo me estoy poniendo a levantar 15 kilos, bien, de bíceps. Entonces, obviamente, eso le genera un estrés a la célula, ¿bien? ¿Cómo responde esta célula? Aumentando justamente el tamaño celular, responde con una hipertrofia, aumenta el tamaño para entonces poder sobrevivir a este estrés que está pasando. Entonces a mí me queda un músculo de este tamaño gracias a la hipertrofia celular. ¿Bien? Otro mecanismo que vamos a tener para adaptarnos es la hiperplasia. ¿Bien? En la hiperplasia yo tengo aumento no del tamaño, sino del número de células. Las células lo que van a hacer es hacer mitosis, ¿bien? Mucha mitosis, para poder justamente aumentar la cantidad de células en ese tejido. Los únicos tejidos que no realizan mitosis son el tejido muscular y el tejido neuronal. Bien, esto es importante. Por eso cuando yo tengo una ACV, no tengo manera de recuperar ese tejido nervioso. Por eso cuando yo tengo un infarto y tengo muerte de células miocárdicas, yo no puedo reemplazar a ese tejido por nuevo tejido muscular. Bien, por eso cuando yo tengo no me va a salir ahora, un desgarro muscular, tampoco se reemplaza con tejido muscular. Termina siendo reemplazado siempre, en general, por tejido cicatrizal. ¿Bien? Otro mecanismo que vamos a tener de adaptación es la metaplasia. En la metaplasia lo que sucede es que tenemos el cambio de un tipo celular adulto, bien, esto es importante porque durante eh, los tejidos inmaduros todavía es normal que pueda cambiarse un tejido por otro. Durante el periodo justamente intrauterino, bien en embriología, podemos ver justamente que hay muchos tejidos que se reemplazan uno por otro y no por eso es una metaplasia, ¿bien? Justamente ¿por qué? Porque son tejidos todavía inmaduros. En estos tejidos ya adultos, ¿bien? Que yo cambie un tejido celular por otro, ¿bien? Es algo que obviamente no está para nada bueno, ¿bien? Fíjense, acá les voy a poner una imagen. Si puedo. Fíjense, ¿bien? Esta, por ejemplo, es una metaplasia, ¿bien? Yo, por ejemplo, esto es un tejido pulmonar, ¿bien? Es un preparado de pulmón. En el pulmón, ¿qué teníamos? Teníamos un epitelio que era cilíndrico, pseudoestratificado, ¿bien? En algunas partes, y que tenía también cilias y células caliciformes, ¿bien? Fíjense, yo acá tengo justamente un epitelio cilíndrico, ¿bien? Fíjense, de repente este epitelio cilíndrico deja de ser cilíndrico y se reemplaza por un tejido de tipo estratificado y en general plano. ¿Bien? Esta es una metaplasia escamosa pulmonar, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué puede ser esto? Por un estímulo nocivo, ¿bien? Por un estímulo que es una noxa, como por ejemplo el tabaco. ¿Bien? Mi célula no se muere, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Tanto tabaco, tanto contacto con el tabaco constantemente, tiene que buscar la manera de poder sobrevivir a ese estrés. ¿Cómo lo hace? Reemplazando un epitelio cilíndrico por un epitelio de resistencia, como lo es un estratificado. ¿Bien? Además de esto, podemos tener también.
alteraciones en el crecimiento y diferenciación celular. ¿Bien? Alteraciones en el crecimiento y diferenciación celular. Por ejemplo, una displasia. En la displasia, lo que yo tengo es una alteración de la histoarquitectura. Es decir, mi célula no es que es reemplazada como en la metaplasia por otra, pero mi célula, para intentar sobrevivir, empieza a sufrir ciertos cambios en lo que es el tamaño, la forma, ¿bien? En general, ¿se acuerdan que las células, por ejemplo, los epitelios, recuerdan que tenían como una cierta polaridad, tenían un cierto orden, bien, tenían una parte basal, tenían una parte apical, partes laterales? Cuando hay displasias, las células pierden la orientación, ya no importa para qué lado está la parte basal, para qué lado está la parte apical, etcétera, bien. En general es un mecanismo que también se termina, perdón, puso acá displasia con C, perdón, ahí está. Es un mecanismo, bien, que en general se termina justamente acompañando de hiperplasia inclusive, ¿bien? Miren, por ejemplo, algo que tenemos acá. Miren esta imagen de displasia. Esta, por ejemplo, es una displasia de la piel. Recuerdan que en la piel nosotros teníamos un epitelio que era plano y estratificado, es decir, un epitelio de resistencia. Fíjense que ahora las células ya no están teniendo mucho ese aspecto de la epidermis, ¿bien? Ahora fíjense que están teniendo justamente una ubicación en la cual ya los melanocitos ni siquiera están en el estrato más basal, ya están todas las células en cualquier lugar, empiezan a cambiar de forma, bien, ya no son planas, ya no es un epitelio que va pasando de cúbico a plano a lo largo de todos los estratos, sino que ya es cualquier cosa, bien. En general las displasias son como el paso previo, bien, a las metaplasias, bien, y en general siempre estamos hablando ya de comienzos, bien, de cáncer o de tumores o de cosas por el estilo, bien. Además, y por último, tenemos otro mecanismo, bien, que es la anaplasia. La anaplasia son los cambios en esta morfología, en la forma que van a tener tanto o el citoplasma, bien, o el núcleo de la célula, bien, y en general se ve en aquellos tumores que son malignos, es decir, en cáncer, bien. Lo otro que podemos tener, justamente que habíamos hablado recién, son las lesiones cuando el estímulo nocivo, la noxa, es demasiado grave, cuando la lesión celular es demasiado grave, la lesión termina siendo irreversible. ¿Bien? Lesión irreversible. En este caso, es como yo les había comentado anteriormente. Los mecanismos, bien, de la célula para poder adaptarse son insuficientes. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Tanto la estructura de la célula como la función celular termina, obviamente, perdiéndose. ¿Por qué? Porque la célula va a morir. Recordemos que acá teníamos a dos maneras de que la célula muera, que era la apoptosis o la necrosis, de las cuales vamos a hablar en un ratito. ¿Bien? Entonces, habiendo entendido qué es la injuria, bien, celular, vamos a empezar a explicar ahora otros conceptos, ¿bien? El siguiente concepto del que vamos a hablar se llama autólisis, ¿bien? La autolisis, fíjense de vuelta, auto quiere decir propio, lisis quiere decir como degradación, ¿bien? Vamos a ver que es una modificación que va a sufrir la célula, ¿bien? Luego de la muerte celular. ¿Y en qué consta? En que las enzimas, justamente lisosómicas, bien, que tienen dentro, van a terminar digiriendo justamente a todo ese tejido que terminó muriendo, ¿bien? Es la manera que yo tengo de eliminar a un tejido muerto, ¿bien? A veces, obviamente, cuando ya hablamos de muerte somática, hablamos de que hay directamente un paro
cardiorrespiratorio, bien, y ahora sí, yo ya tengo cese de todo tipo de actividad cardíaca, respiratoria y cerebral. Y ahí tenemos muerte, obviamente, de todas las células de mi organismo. Ahora, supongamos que esto ocurre nada más que en un lugar. Supongamos que a mí se me tapa una coronaria, no voy al hospital a tiempo y todo ese tejido de esa pared cardíaca termina muriendo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer mi organismo? Esta autólisis, es decir, va como a terminar digiriendo, bien, a esas células que murieron y luego todo esto va a terminar quedando para ser reemplazado en general por tejido cicatrizal. ¿Bien? Otro proceso del que vamos a hablar es, ahora sí, epa, se me fue, la apoptosis o muerte celular programada. ¿Bien? Apoptosis o muerte celular programada. Vamos a ver que este tipo de muerte celular es una muerte que está estrictamente regulada, ¿bien? No es algo que ocurre porque sí, es algo que mi organismo se encarga de regular y de controlar, pero muy, muy de cerca, ¿bien? Y se va a dar justamente porque se activan ciertas enzimas intrínsecas, es decir, que se encuentran dentro de la célula y que lo que van a hacer es ir degradando a todo lo que es el ADN, a todo lo que son las proteínas nucleares y a todo lo que es el citoplasma y las organelas que tenga. ¿Bien? Vamos a ver que en general esta apoptosis afecta a células de manera aislada. Bien, no es que se me muere todo un gran, a veces sí puede pasar, pero en general afecta justamente células o grupos de manera aislada. Bien, vamos a ver que en general las organelas son englobadas adentro de algo que se llaman cuerpos apoptóticos y luego fagocitados por células vecinas o por algún macrófago. Bien, de esa manera, fíjense que qué es lo que ocurre. Cuando mi célula muere por este mecanismo de apoptosis, es como que implosionara, pero sin volcar todo su contenido al medio extracelular. Cuando la célula muere, bien, y vuelca todo su contenido al medio extracelular, es lo que vamos a ver dentro de un rato, que tenemos la necrosis. Y son procesos que me terminan generando inflamación, son procesos que terminan siendo estresantes para mi organismo. ¿Bien? Esta apoptosis puede darse de dos maneras. Puede ser, por un lado, fisiológica. Bien, es por ejemplo la que se da durante toda la vida intrauterina, durante todo lo que es el desarrollo embrionario y fetal. ¿Por qué? Porque gracias a esta apoptosis yo logro eliminar tejidos que son provisorios. Por ejemplo, recuerdan que mis dedos en un primer momento se encuentran unidos por unas membranas que se llaman membranas interdigitales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros vamos imitando y fuimos imitando la evolución de otras especies. ¿Bien? Ahora, como nosotros fuimos evolucionando, ¿bien? Y empezamos a utilizar nuestras manos, ¿bien? Para poder hacer herramientas, para poder manipular cosas, ¿sí? Estos tejidos que quedaban entre los dedos terminan siendo obsoletos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas células? Se programan, ¿bien? Y por indicación de otras células que también pueden liberar algún tipo de molécula, ¿bien? Se programan para terminar haciendo apoptosis, para terminar muriendo. Y de esta manera liberarme los dedos y que yo pueda después utilizarlos para agarrar cosas. ¿Se entiende? De esta manera también, durante el desarrollo embrionario y fetal, yo puedo crear orificios, yo puedo recanalizar estructuras que sean tubulares, ¿bien? Formar conductos, etcétera. ¿Sí? La otra manera de que se dé esta apoptosis es de manera, obviamente, patológica. Por ejemplo, por acción de determinados virus, por ejemplo el SIDA, el HPV específicamente, el 16, el Epstein-Barr, son células que pueden justamente promover a que el daño que se produzca en el ADN
sea tan irreversible que mi célula termine diciendo, ¿sabes qué? Me suicido, mejor ni continúo, ¿bien? Y de esa manera termina muriendo la célula. ¿Qué otras formas de muerte celular podemos encontrar? Vamos a tener a la, se los voy a poner acá, netosis, ¿bien? La netosis básicamente son como pequeñas trampas, bien, que van a ir poniendo los neutrófilos y que de esa manera logramos tener una defensa antimicrobiana, ¿sí? Estas por lo menos no son tan importantes de que se las acuerden, pero sí se las menciono por las dudas. Luego tenemos a las entosis, bien, que básicamente es fagocitosis de células vivas cercanas, bien, es como un canibalismo celular, se podría decir, y se ve en las neoplasias, bien. Y la última es la piroptosis, bien, que ayuda, digamos, a todo lo que es la defensa inmunitaria. Básicamente es agentes infecciosos, en general virus, que estimulan justamente que se den reacciones inflamatorias y consecuentemente termine muriendo la célula. ¿Bien? El otro mecanismo, bien, de muerte celular del que vamos a hablar es la necrosis. La necrosis es una muerte patológica, una muerte celular patológica frente a alguna lesión, bien, que es terriblemente grave y que puede ser de cualquier causa, bien. Recordemos que tenemos noxas de muchos tipos, bien. Cualquiera de ellas que sea lo suficientemente grave va a terminar haciendo que mi célula muera, bien, y se dé esta necrosis. En general, esta necrosis suele ser por isquemia, ¿bien? Es una de las grandes causas para que se dé esta necrosis, ¿bien? ¿Y qué es lo que ocurría? Si yo tengo una isquemia, ¿bien? Obviamente, disminuye el aporte de oxígeno a la célula, ¿bien? Vamos a dibujar acá a una célula. Disminuye, entonces, la llegada de oxígeno a mi célula, ¿bien? Prácticamente estoy teniendo poquito. ¿Qué es lo que va a pasar? También disminuyen la llegada de nutrientes, obviamente, ¿sí? Porque en general ocurre porque deja de llegar sangre o yo dejo de respirar correctamente y dejo de tener un aporte adecuado de oxígeno. ¿Bien? Entonces, esto va a hacer que mi célula comience a hacer cada vez una glucólisis anaeróbica. ¿Por qué? Porque yo necesito tener energía. Lo ideal es que yo pueda hacer una glucólisis aeróbica justamente con la llegada del oxígeno. Ahora, me falta el oxígeno, voy a tener que hacer una glucólisis anaeróbica. Cuando yo hago glucólisis anaeróbica, termino teniendo el acúmulo acá adentro de la célula de lactato. ¿Bien? Además de este aumento del lactato, termina haciendo que disminuya el pH celular. Esta disminución del pH celular termina haciendo que se active una bomba y que consecuentemente empiece a ingresar, perdón, ni siquiera es a ingresar, empiece a acumularse el calcio dentro de la célula. ¿Bien? Este aumento de calcio dentro de la célula termina activando a una enzima que se llama fosfolipasa 2. ¿Bien? Fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 justamente es la que termina destruyendo a toda mi membrana celular. ¿Bien? Allá. Termina destruyendo a toda mi, bueno, mi membrana celular. ¿Bien? Y de esa manera, obviamente, se da la necrosis. ¿Cuál es el problema? Lo que yo les había dicho antes. Si mi membrana celular se rompe, bien, con todo esto adentro, todo lo que yo tengo adentro de la célula va a terminar saliendo hacia esta matriz extracelular.
¿bien? Consecuentemente, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Se termina generando inflamación y se termina generando un montón de cosas que son, como yo les había mencionado antes, estresantes para mi organismo. ¿Por qué? Porque todas las células que están alrededor les termina pasando justamente que se estresan por todo lo que esta célula terminó volcando al medio extracelular. En general, por ejemplo, tejidos como el miocardio suelen sobrevivir entre 20, 40 minutos sin el adecuado aporte de oxígeno. ¿Bien? Por eso, cuanto antes yo diagnostique y comience a tratar un infarto, yo tengo posibilidad justamente de que haya menor daño y menor muerte en todo lo que es esa pared cardíaca, ¿bien? Entonces, por eso uno corre para intentar resolver rápidamente los infartos, ¿bien? Pero, por ejemplo, las neuronas únicamente pueden sobrevivir 5 minutos. Por eso enseguida, si yo no hago, por ejemplo, una persona que tiene un paro cardíaco en el medio de la calle, si yo no me encargo de hacer un correcto RCP con un correcto aporte de oxígeno, instantáneamente a los 5 minutos ya voy a terminar teniendo lesión neuronal. ¿Bien? En general, esta disminución en el aporte de oxígeno que le llega a la célula también termina aumentando la formación de radicales libres. Recuerdan que para que mi célula pueda formar correctamente ATP y todo esto, teníamos en las mitocondrias todo lo que era no me va a salir ahora, pero la formación justamente, la cadena respiratoria, ahí está, donde yo justamente tenía justamente moléculas de oxígeno, ¿bien? Cuando yo tengo menor cantidad de oxígeno, ¿qué es lo que ocurre? Estos átomos, bien, de oxígeno terminan saliendo justamente sin la cantidad, terminan saliendo de esa cadena respiratoria, de esa mitocondria, sin la cantidad de electrones que deberían, y ahí es cuando se formaban estos radicales libres, ¿bien? Estos radicales libres, lo que pasa es que cuando salen justamente a la circulación, empiezan a querer emparejarse, porque es una molécula que es inestable por no tener la cantidad de electrones que debería. Entonces, para poder estabilizarse, lo que hace es robarle electrones a las membranas plasmáticas de otras células. Y lo que hace es comenzar a desestabilizar las membranas plasmáticas de otras células. Entonces, no solamente esta célula, bien, que está recibiendo, que está con falta de oxígeno, termina dañándose, sino que encima los radicales libres que se comienzan a formar terminan dañando también la integridad de la membrana de otras células aparte de esta. ¿Bien? Eh, Tengo, por ejemplo, ciertas sustancias, ¿bien? Que a mí me ayudan justamente a eliminar los radicales libres. ¿Cuáles son? Todos los antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C, los retinoides, son todas sustancias que justamente le ceden los electrones a estos radicales libres y evitan justamente que se genere este daño en las membranas plasmáticas de otras células. ¿Bien? Por eso la vitamina E, la vitamina A son excelentes antioxidantes. ¿Bien? ¿Qué cambios se van a observar justamente en estas células? Al cabo de aproximadamente unas 8 o 12 horas, yo ya voy a poder empezar a ver en el microscopio óptico ciertos cambios. Estos cambios, de igual manera les aclaro, van a variar según el órgano o el tejido en el que yo me encuentre y dependiendo de cuál sea la noxa, ¿sí? Pero en general vamos a ver que a nivel del citoplasma, por ejemplo, vamos a ver que tenemos eosinofilia. ¿Qué es la eosinofilia? Es como hay tanta desnaturalización de proteínas, tanta destrucción de organelas, tanta destrucción de membrana, se ven a las células de manera bien acidófila. ¿Bien? Además, podemos tener cambios a nivel del núcleo. ¿Bien? Podemos tener cariopnosis, que es básicamente la condensación de la cromatina, ¿bien? Podemos tener también cariorexis, que es la
perdón, la cariopnosis es la condensación de la cromatina, ahí está, y la cariorexis es la desintegración de la cromatina, ¿bien? Y lo otro que podemos tener es la cariolisis, que es la disolución completa de todo el núcleo, ¿bien? Además, en la membrana plasmática vamos a ver que en general tenemos lisis de membrana, ¿bien? Y consecuentemente podemos tener también la acumulación de ciertos, vamos a poner acá, lisis de membrana y acumulación, por ejemplo, de lípidos, se llama esteatosis. La acumulación, por ejemplo, si no, de proteínas, se llama amiloidosis. Acumulación también de hidratos de carbono, ¿bien? Que se llama, perdón, sí, está bien, glucogenosis, ¿bien? Y acumulación también de distintos pigmentos, como por ejemplo bilirrubina, como por ejemplo hemosiderina, como por ejemplo melanina, como por ejemplo lipofusina, ¿bien? Y también podemos tener la acumulación de agua. Cuando hay acumulación de agua, recuerden, en general es acompañada de la acumulación de sodio, como yo les había comentado anteriormente, y me lleva a la tumefacción celular. ¿Bien? Si yo tengo que comparar, bien, a la apoptosis y a la necrosis, vamos a ver, bien, les voy a poner acá un cuadrito, que en general, ¿qué es lo que ocurre? Epa, esperen que lo vean. Bien. En general, fíjense, las necrosis afectan a grandes grupos celulares. Por ejemplo, como yo les mencionaba, se me tapa una coronaria y toda una pared cardíaca con todas las células que tengo ahí dejan de recibir ese aporte de sangre con oxígeno y nutrientes. Bien, la apoptosis, como dijimos, en general afecta a células de manera aislada. Bien. En general, la necrosis es causada por una injuria, justamente por una noxa, mientras que la apoptosis, recordemos, estaba estricta y genéticamente programada para que suceda. ¿Bien? En general, la necrosis ocurre por falta de energía, mientras que la apoptosis, todo lo contrario, es un proceso activo. ¿Bien? Para yo poder hacer justamente todo lo que habíamos hablado recién, ¿bien? De básicamente degradar con mis enzimas, de formar los cuerpos apoptóticos, de todo esto, yo necesito de energía, ¿bien? En general, la necrosis tiene tumefacción, justamente tiene la acumulación de agua. En general, la apoptosis es todo lo contrario, hay retracción de la célula, se hace como más pequeñita, ¿bien? En general, la necrosis, como yo les contaba, al volcar todo su contenido citoplasmático en la matriz extracelular, termina asociándose a cosas como, por ejemplo, la inflamación. Se termina inflamando todo ese tejido, ¿bien? Mientras que en la apoptosis, todo lo contrario, no hay inflamación, ¿bien? Vamos a terminar de ver, por último, cuáles son los tipos de necrosis, porque vamos a ver que tenemos varios tipos, ¿bien? La primera de la que vamos a hablar es la necrosis coagulativa, ¿bien? La necrosis coagulativa se produce por isquemia o infarto, ¿bien? La necrosis coagulativa se produce por isquemia o por infarto. Infarto en realidad. Y o. Fíjense,
Bien, las voy a dejar acá al costadito. ¿Sí? Macroscópicamente, en estas necrosis coagulativas, yo voy a poder ver esto, bien, que tenemos acá, que es una zona blanquecina, ¿bien? Es en general una zona blanquecina. Ahora, si yo veo en el microscopio óptico a esa zona, voy a ver que tenemos, como habíamos visto antes, pérdida, obviamente, de la histoarquitectura, ¿bien? En general van a ser células, justamente que como se necrosaron, como habíamos visto antes, van a tener esa eosinofilia, bien, por toda la desnaturalización de las proteínas, va a tener un citoplasma que se va a encontrar tumefacto, bien. Es la necrosis más común de todas, bien. Y se va a observar en órganos sólidos, como por ejemplo corazón, vaso y riñón, bien. La otra necrosis que vamos a ver es la licuefactiva. Bien, a diferencia de la necrosis coagulativa, vamos a ver que en esta necrosis tenemos fagocitosis de las células muertas, que es lo que habíamos hablado antes. Se comen a todas estas células muertas. Consecuentemente, terminan dejando en ese lugar un líquido como medio viscoso. Bien, es un tipo de necrosis que en general se observa en el sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que ocurre? Comienzan a formarse, bien, comienzan a formarse ciertas cavidades quísticas, bien, que tienen dentro un líquido que es un líquido xantocrómico, bien. Es un líquido que en general también se da justamente porque hay infecciones bacterianas que no se resuelven, bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se terminan generando abscesos y estos abscesos, recordemos, si yo tengo una infección bacteriana, voy a tener la llegada de un montón de polimorfonucleares, por ejemplo, los neutrófilos. ¿Qué es lo que hacían los neutrófilos? Fagocitaban a la bacteria y luego de esto se diferenciaban a piocitos y terminaban muriendo. Es como que se suicidaban con tal de poder salvarnos la vida de esa infección bacteriana. ¿Bien? Cuando se suicidaban, básicamente cuando terminan muriendo, estos piocitos es que se genera esa pus. Por eso, en general, terminan siendo abscesos que se encuentran llenos de pus. ¿Bien? Entonces recordemos, se da en el sistema nervioso central. ¿Bien? La otra necrosis de la que vamos a hablar es la necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa. La necrosis gaseosa, esto es importantísimo, es característica de la tuberculosis. Es característica de la tuberculosis. ¿Por qué se denomina así? Porque vamos a ver, esperen que les pongo ahí la imagen para que puedan verla mientras tanto. Vamos a ver que macroscópicamente, ¿sí?, se la denomina gaseosa porque es similar a un queso blando. Bien, fíjense que las células van a conservar básicamente todo su contorno, bien, y permanece como una especie de material necrótico que se termina licuando, pero de manera parcial. Ojo, por eso no es una licuefactiva. En la licuefactiva todo ese material necrótico se licúa. En esta no. Hay como una parte que se licúa y otra parte que no. Si yo lo veo en el microscopio óptico, voy a ver también la eosinofilia, es decir, esa acidofilia, ¿bien? Justamente por toda la parte del contenido, del componente, perdón, inflamatorio que vamos a tener, ¿bien? Vamos a tener también células gigantes, vamos a tener la aparición de ciertos macrófagos que justamente se encargan de comer, de fagocitar a estas células, ¿bien? Y también de algunos linfocitos. Todos estos terminan llamando esto que estamos viendo acá, justamente, esto de acá, que se llama, esperen que se los voy a poner, se llama
granuloma. ¿Bien? Eso que tenemos acá eso que tenemos ahí es el granuloma. ¿Bien? La otra necrosis que podemos ver es la necrosis grasa. ¿Bien? Se denomina citoesteatonecrosis. ¿Bien? Se genera por la ruptura de adipocitos. Consecuentemente, con la ruptura de esos adipocitos, yo termino teniendo, bien, la liberación de los ácidos grasos que contienen que contienen dentro esos adipocitos, bien, lo cual termina generando una inflamación gigantocelular y luego una cicatrización de este tejido, bien. Es una necrosis que va a ocurrir, por ejemplo, en la glándula mamaria, bien, perdón, glándula mamaria o en el páncreas, bien. En la glándula mamaria en general ocurre por traumatismos, bien, y en el páncreas en general ocurre en las pancreatitis por liberación enzimática, bien. La otra necrosis que tenemos es la necrosis gomosa. En la necrosis gomosa se ve en la sífilis, ¿bien? Y lo que ocurre específicamente en la sífilis terciaria, ¿bien? Lo voy a aclarar por las dudas. Y es una necrosis bastante parecida a la coagulativa, pero ahora el tejido, ¿bien? Es esa como medio que habíamos visto acá, ¿bien? Que tenía como ese aspecto blanco, ¿bien? Pero ahora ese tejido necrótico es como que tiene un aspecto y una consistencia medio gomosa. Bien, por eso decimos que en la sífilis terciaria aparecen las gomas sifilíticas. Las vamos a ver más adelante cuando continuemos avanzando con las clases de patología. Bien, la otra que puedo tener es la necrosis fibrinoide. Bien, es una necrosis que se puede ver en las colagenopatías y en las vasculitis. Bien. Y por último, tenemos a la necrosis hialina. La necrosis hialina, bien, se va a dar por acúmulo de proteínas anormales intracelulares. Bien, por ejemplo, los cuerpos de Negri en la rabia, por ejemplo, los cuerpos de Councilman en la hepatitis, bien, y se va a dar justamente por acúmulo de estas proteínas. Bien. Bueno, gente hermosa, espero que les haya gustado la clase de injuria celular, espero que les haya servido, bien, y que sigan con ganas de ver estas clases de patología. Bien, les mando un beso muy grande y que tengan un muy buen rato de estudio.